Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento. Deportistas con historia. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV. Atención para los amantes del hockey patín. Un deporte que por historia siempre nos ha dado satisfacciones. Los voy a invitar a que nos traslademos inmediatamente y uno viaja a lo que fue ese gran mundial de Chile que se realizó en La Tortuga, un equipo, podríamos decir, la generación dorada del hockey patín en Chile. Y uno de sus protagonistas, para mí, con todo respeto, el mejor jugador que vi. No conozco mucho el hockey patín, pero lo que sé, ver a Osvaldo Rodríguez era un placer. Osvaldo, qué gusto, qué placer poder tenerte acá para conocer un poco más de tu vida, de tu historia, porque el hockey patín nos regala por historia muchos éxitos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sorprendido, pero gracias. ¿Por qué sorprendido? Porque un ex deportista borrado de la historia de su propio deporte es complicado. Y así pasó este último tiempo, estos últimos 10 años, un deporte que borró la historia. Tú le preguntas hoy día a un dirigente qué es lo que es la generación que tú estás diciendo dorada, entre comillas. No la conocen. Gente nueva. O sea, cuando uno dice Osvaldo Rodríguez, Cleveland, Dinningham, Muñoz... No, estoy hablando de generaciones mucho después que la nuestra, no la conocen. Se encargaron de borrar lo que es el... ¿Y eso por qué, Osvaldo? Entró la política. Y la política entró, hubo cambio en algunos clubes, inclusive del escudo, de los colores, del nombre. Cambiaron algunos nombres para no pagar algunas deudas. Y así, pues. Borraron la historia del hockey. Después todos los entrenadores son 99% argentinos. Y los resultados deportivos siguen siendo los mismos. O sea, digamos, bueno, aquí llegaron entrenadores argentinos y cambiaron los resultados deportivos. No, siguen siendo los mismos. Así que, lisa y llanamente, debe haber un problema. Entonces, por eso me sorprende y te agradezco que alguien se acuerde de este deporte que yo siempre digo, el hockey tiene la vara muy alta. El hockey en patín, porque nosotros, el hockey en patín generalmente está clasificado para los mundiales. Cada 2 años está en el mundial Serie A. Nosotros no causamos, el hockey no causa sensación con ir a un mundial. Está metido ahí, está metido entre los 10 mejores. Y eso cuesta mucho más después, porque ya empezar a escalar a los grandes lugares, llámese meterse entre los 4, entre los 5 primeros, comienza. Y la ayuda siempre sigue siendo la misma, con nuestro gran sponsor que es el Estado. O sea, Chile Deporte es el sponsor de todos estos deportes chicos. ¿Extraña el hockey? Lógico que se extraña los conocidos, se extraña a los amigos. Yo extraño mucho Italia. O sea, para mí me sentí respetado, me sentí querido. O sea, que hace 2 años atrás hubo el mundial en Italia y aparezca como el jugador más querido por la afición, eso para mí es impagable. No estoy diciendo el mejor jugador, el más querido por la afición. En un estadio donde iban 7.000, 8.000 personas. Entonces que salgáis como uno de los jugadores de la historia del hockey Novara, como uno de los más queridos, como por buena persona, no tengo idea, no sé qué es lo que habrán visto, y que te mencionen, para mí, agradecido. Y un agradecimiento eterno a todos mis amigos que dejé en Italia, y tuve la suerte también de llegar a un club grande, o sea, donde estaban todos los seleccionados italianos, cuando Italia era campeón del mundo y alguna medalla olímpica. ¿Este es el Pago de Chile contigo? ¿El famoso Pago de Chile con muchos deportistas? Yo creo. Así dicen algunos. No sé, la verdad es que yo me borré. Hoy día estoy dedicado a otra. Nada que ver con el deporte. Trabajo con una empresa que se llama GESAMET, que es la empresa más grande de fiscalización de ISAPRE y etcétera, donde me han tratado muy bien. Y ¿cómo se llama? Y dedicado nada que ver con el hockey. Sí, me cerraron todas las puertas. Cerrado totalmente todas las puertas. Así que la verdad es que, inclusive te voy a decir, en eso, el deporte ADO me parece. Uh-huh. Tú sabes que piden muchas veces currículum para los gerentes deportivos, para que manejen la federación y manejen. Mi currículum nunca fue presentado.
Fue escondido. ¿Y quién lo escondió? ¿Sabes? No tengo idea. Pero es que te pasaron la cuenta por algo. Más allá que tú dijiste yo me borré, pero te pasaron la cuenta por algo. Porque, a ver, estamos conversando, vamos a hablar de tu carrera, de lo que fue defender la camiseta de Chile, también de lo que hiciste en el Novara en Italia. Pero tú, por decir, tienes un logro, tú lograste ascender a Chile el año 98, si mal no me acuerdo. Mira, te voy a contar algo. Acá hay todo. Mira, hay una persona que a mí me salvó ese mundial. Yo no iba al mundial. Porque pasó algo muy... no para creerlo, que a mí me dejó... Y aquí nadie le agradeció a una persona que se llama Alipio Vera, el papá de Rodrigo Vera. Sí, claro. Ese caballero me llama un día a las 5 de la tarde y me dice, Osvaldo, vamos a una reunión con Julio Ritor, uno de los más grandes directores de deporte, de Dijer en ese momento, junto con Arturo Solá. Para mí las dos grandes personas que he trabajado como director de deporte, porque para los deportes como nosotros, los denominados chicos que obtenemos los recursos de ellos, fundamentales, y entendían la parte deportiva, que eso es fundamental también, que te entiendan. Y me llama a las 5 de la tarde y digo, no, Nalipio, yo no puedo ir porque tengo entrenamiento. No, es que tenemos que ir. Llegamos a Chile Deporte, a la oficina de Julio Ritor, 6:30 de la tarde. Tú sabes que eso se cierra a las 4:30, ya no hay nadie. Y me dice Julio Ritor, a un mes de partir, antes de subir, estábamos en la Serie B, me dice, Osvaldo, no vaya a poder ir. Porque todos los analistas ustedes no entrenan. Pero ¿cómo que no entrenamos? No entrenan. Llama al analista y le dice, a ver, tráete por favor el proyecto, ¿sí? Y llega y le dice, Osvaldo, ¿tú a qué hora entrenas ahí? 7:30 de la tarde comienzan los entrenamientos. Y le pregunta al analista, ¿usted a qué hora han ido a supervisar? A las 4 de la tarde. Sin sueldo estábamos, 8 meses sin sueldo. Los pasajes no iban a salir para la agencia de viaje, íbamos a Macao, ¿sabes? Y Alipio Vera, lo tocó la varita mágica y me dice, no, tenemos que ir, falta el entrenamiento. Si en este momento no estáis viajando. Y Alipio Vera se consiguió la entrevista con Julio Ritor, y Julio Ritor ahí se da cuenta que estaban fiscalizando a las 4 de la tarde cuando el proyecto salía a 7:30 de la tarde. Claro, iban a las 4 de la tarde y no había nadie entrenando. ¿Y por qué entrenó a las 7:30? Porque eran jugadores que estaban todos en la universidad. Era la hora que podían entrenar. Claro. Entonces entrenábamos de 7:30 a 11 de la noche. Estamos hablando de la selección que logra el ascenso de la categoría B a la A, que fueron campeones. Y que se quedó ahora para siempre. Y después ese mismo proyecto sacamos dos selecciones sub-17 vicecampeón del mundo en Colombia y acá en Viña del Mar. Si el proyecto iba pero encaminado, pero aparecieron los dirigentes, familiares, y dijeron este proyecto se corta y chao, y empieza todo, ¿no? ¿Y sentiste que fue la primera vuelta de espalda que te da el hockey? Sí. Aparte que yo como jefe del cuerpo técnico, me pregunta Armando Quintanilla que necesitábamos un entrenador para los femeninos, para las marcianitas. Uh-huh. Y ahí yo digo Rodrigo Quintanilla. O sea, yo decido que sea, y me dice, perfecto, ¿estás de acuerdo? Perfecto, ¿está de acuerdo? Aparte que fue un ex jugador mío, así que algo debe traer de lo que hemos trabajado. Y el proyecto se lo paso yo. El proyecto lo hacemos, yo se lo entrego a Rodrigo en mi casa. Le digo, cámbiale estas cosas y preséntalo en Chile Deporte. Y esas marcianitas, es que tengo una historia. Yo hice malversación de material deportivo. Y tú te vas a preguntar por qué. Porque en ese momento Chile Deporte le entrega 0 recursos al equipo femenino para el Mundial. 0. Y lo fundamental en ese momento eran las chuecas. ¿Qué hacemos? Tengo 80 chuecas de las mejores para que entrenen. Para que entrene mi equipo que estaba metido entre los 10 mejores del mundo. Y yo llego, agarro 40 y le digo, mira, anda, hablemos con el encargado. La chueca de mujer generalmente es un poco menos costosa, y de esas 40 hicimos 70 chuecas. Y con eso las marcianitas van al Mundial. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Sí. Y salen campeones del mundo.
Dígame todo lo que empezaron a Y campeonar. tenían 0 pesos. 0 pesos. No, tenían 0 pesos. Empezaron a recibir la ayuda, yo creo, una semana antes. No tenían uniforme, no tenían nada. Es más, justo ese mundial llega que hay que cambiar las equipaciones de los arqueros, que es carísima. Se achicaban las perneras, se achicaban los guantes, se achicaba la pechera, que eso es lo más caro que hay. Entonces, como mis jugadores habían salido campeones del mundo, Reno nos había regalado todas las equipaciones de arquero para que las siguiera usando, y yo llego a agarrar los arqueros, entre eso también a Rodrigo Quintanilla, y le digo, devuélveme la equipación. Lo más caro, que eran 3 equipaciones de arquero. Devuélveme, pero no, devuélvanmela. Hice que me las devolvieran, las agarré y se las pasé a la arquera de las Marcianitas. Y con eso sale campeón del mundo. Si no, había que entrar a arreglar pernera, guante, un costo muy alto. Cuando tenís 0 pesos. No, si esa historia que está tan escondida. Y qué bueno escucharla de ti como protagonista. Estamos en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, escuchando a Osvaldo Rodríguez, el gran hockeyista chileno. ¿Te dan ganas de volver al hockey o ya no? Lo que pasa es que a mí cuando me toman para ser entrenador, yo quiero sacarle el mejor rendimiento a cada uno. Pero no le quiero sacar mejor rendimiento al hijo del presidente, o al hijo de la secretaria, o al hijo del vicepresidente. Se los quiero sacar a los días enteros. Ahora, ¿qué me han pasado la cuenta? Sí, demasiado serio. No, excusas como es canoso, los niños se asustan. Cuando hay un entrenamiento conmigo hay 0 accidentes. ¿Por qué? Porque tienen que estar atentos. Si los niños están mirando las estrellas, se pueden caer y con la chueca tiran la chueca hacia atrás y le pegan a otro niño en un ojo. Entonces esas cosas no pueden pasar. Y después yo quiero ganar. O sea, yo quiero que el niño que entrene para que sea un buen deportista y sobre todo una buena persona. Y eso pasa la cuenta, te pasa la cuenta, si finalmente... Pero si hoy día te ofrecieran volver al mundo del hockey, ¿volverías? Depende de las condiciones, Ya. Depende del proyecto. Si un proyecto como, oye, queremos esto y vamos a tener que trabajar para esto. ¿Hace cuánto que estás alejado del hockey? Ya llevo más de 5 años. No he pisado nunca más una cancha de hockey. Nunca más volviste. Nunca más. No. Que estoy en contra de la organización. Son maratones de partidos. Son partidos que deben de comenzar a las 8 de la noche y empiezan a las 12 de la noche. Porque son tantos los partidos, que al final tú ves, hay tantas categorías. Yo creo que en un universo, para tener todas esas categorías, deberían de tener unos 1.500 jugadores federados, y yo creo que no hay más de 600. Entonces al final tú ves 3-4 partidos que se repiten los mismos niños con 2 o 3 por fuera, distintos. Eso para mí no es seriedad, para mí. Sí, claro. Y finalmente el niño no sabe si ganó o perdió. Entonces llega un mundial donde tiene el partido, pierde y no sabe cómo sacarse la derrota de encima, porque le toca el otro partido. ¿Por qué? Porque aquí está tan acostumbrado, ganá y perdí, al final te vas con una sensación, voy empate. Pero en el mundial no es eso. Claro. Entonces es una cosa de mentalidad. Hablemos de tu historia. Era inevitable que fuera hockeyista, por tu padre, mundialista, él, 54, 50. 55. 55, en Brasil. No, en Barcelona. En Barcelona, perdón. Tiene una historia muy buena, mi papá. A ver. 55 horas, 55 días en un barco de carga llegan al mundial de... En un barco de carga. Se fueron en tren hasta Buenos Aires. ¿Ya? Y de Buenos Aires se tomaron un barco de carga, tuvieron 55 Claro, arriba. cruzar todo el Atlántico. Y llegaron al puerto de Barcelona, desembarcaron y cuando llegan, esa me la contaba siempre mi papá y la contaba, amigo que iba se la contaba. Y cuando llegan se dan cuenta que ya no se juega con disco, se juega con pelota. Y Chile, acostumbrado a jugar con disco, los arqueros no usaban máscara. Ah, se jugaba con disco antes. Con disco, jugaban en la Alameda. El disco como el del hockey hielo. Exactamente, jugaban en la calle, en la Alameda, en la plaza Arturo Prat, en Valparaíso, en la plaza de Viña. En la calle armaban su cancha y ahí jugaba. Y ahí habían grandes clubes. Y llegan a Barcelona, esto me lo contaba mi papá y es verdad, llegan a Barcelona que el mundial es con pelota, no es con disco. ¿Y qué hacemos con Chile? Claro. Entonces a Chile le retardan un día
en vez de debutar el día viernes, debutan el día sábado. Pero con un gran problema, que con el disco los arqueros no usaban máscara. Y ahí aparece el arquero del Barcelona, me cuenta mi papá, que le presta la máscara al arquero chileno. Y salen quinto. Con un día de retraso, parten un día después. O sea, en un día jugaron 2 partidos. En vez de partir, entonces, el día viernes ellos lo usaron para poder entrenar con pelota. Para acostumbrarse a algo. Algo. Cambia todo. Claro. Cambia todo. Ya, entonces era inevitable que fuera hockeyista. Y ese mundial fue en una plaza de toro. Mira. Sí, hay fotos. Ya, o sea, era inevitable que tú fueras hockeyista. Bueno, según mi papá, dice que una vez me pilló, tenía un año y día, yo estaba con los 2 pies dentro de sus patines. Yo estaba equilibrado arriba de los patines. Yo a los 2 años ya patinaba. A los 2 años ya patinaba. Sí. Ya al año y medio mi papá, porque hacía mucho intercambio con San Juan, Ciclón de Viña, me compré unos patines minúsculos que no habían patines más chicos. Y acá me inventaron un par de zapatos de fútbol, le pusieron terraplena, un zapato de fútbol también, el más chico que había, le pusieron plantillas, pum, y me los plantaron. Y yo salí patinando al tiro. Porrazos no tengo. No saben cómo, pero bueno. Mira qué increíble. Bueno, toda mi familia, mi papá con mi mamá se conocieron también por el hockey. Mi papá era el cuñado de un compañero de él, entonces ahí, y mis tíos todos jugaban hockey, todos. Pero un hockey donde yo estuve más de 10 años patinando. Yo el primer nacional lo juego sin freno. Y todos se reían de mí. Sin freno en el patín. Sí, y eso es fundamental. Claro. Bueno, yo jugué sin freno. Pero es más fundamental saber patinar bien que usar los frenos. ¿Y a qué edad ya dijiste, me lanzo con todo el hockey? Nunca. Yo desde que a mí yo nunca sabía. Recuérdate que antiguamente no estaba internet, no había esta comunicación. Llegaba cada 6 meses una revista que se llama Patin Sport. Cada 6 meses yo lo tenía un compañero y nos devorábamos esa revista porque venían noticias del Barcelona, del Porto, del Sporting de Lisboa, del Benfica. Nos devorábamos en la Copa de Campeones, pero nosotros sabíamos de eso. Yo fui al primer mundial a Novara, donde yo me lesioné en el primer partido. Yo encontré la ciudad fea y hoy día la amo, nació mi hijo ahí. Entonces, casualidad, pero yo nunca jugaba porque me encantaba. No porque te proyectabas Nunca. Como profesional del hockey. Nunca, patín. no sabía lo que era el profesionalismo. No, nunca. Yo, en más, no me quería venir de Viña. Y a mí me traen por el plan del Comité Olímpico el 79-83 para los Panamericanos de Puerto Rico. Y me traen a vivir a la residencia deportiva donde vivo con todos los ciclistas, con Roberto Muñoz, con Fernando Vera, con Antonio Urquijo, que en paz descansa entre todo esto, con José Muñoz, todo el equipo Pilsener Cristal en aquellos tiempos. ¿Qué nombre sacaste? Son un monstruo. Bueno, no, la época además que la vuelta ciclística, los equipos chilenos pesaban. Y te cuento otra anécdota. Yo le dije a Roberto, si te ganáis un día la vuelta ¿A Chile? La vuelta a Chile, vivíamos juntos. O sea, no vivíamos juntos, vivíamos en distintas piezas, pero estábamos en el mismo piso. Recinto. Si te ganáis la vuelta, yo me voy a tener que prestar la bicicleta y yo voy en entrenamiento al Parque O'Higgins en tu bicicleta. Se ganó la Vuelta a Chile, me pasó la bicicleta, que haya ganado la Vuelta a Chile. Claro. Y me fui, pero te digo, ya a la hora de devolvérsela, porque dura la cuestión, terrible. Cuando la Vuelta a Chile entraba a Santiago, que separaba todo Santiago. Pero sí, tal vez la gente se va a acordar, estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. La Vuelta a Chile la transmitía TVN. Sí, en directo. Todas las etapas en directo, sí, desde el inicio. Y no es que solo transmitiera la largada y la llegada, transmitía todas las carreras. O sea, yo siendo pequeño, vivía en San Fernando, me sacaban a la salida de San Fernando para pasar la etapa Curicó, Rancagua, Los Maitenes, que era la ciudad de Los Maitenes, y ese equipo de Pilsen en Cristal, Roberto Muñoz, Peter Tormen, Fernando Vera, los hermanos Aquea, Altarugo, Mazané, esa camiseta amarilla de Pilsen en Cristal. Con verde y pantalón negro. Estaba también... Y la decencia, y sabes que ahí yo digo, la decencia que no, o sea, la transparencia que han tenido los dirigentes en Chile, porque sabían que la Vuelta a Chile la perdían en la subida a Portillo y nunca la quisieron quitar. Exacto. Nunca la quisieron quitar y sabían que ahí perdían los minutos. Claro. Y subían Portillo y ahí los colombianos se arrancaban. Exacto. Como equipo, hasta que un día
Bueno, a mí me contaron cómo ganaron esa Vuelta a Chile, que la ganó el Roberto. Y esa fue gran labor del José Muñoz, del hermano Roberto. Sí, claro. Porque dice que cuando viene tú sabes que pasan, por lo que me contaban ellos, ojo que yo, neófito en la situación, me dicen que van y se van muy cargados de las bebidas, de Sí, todo claro. lo que comían. Acuérdate que partía a las 9 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde Sí, la claro. etapa. Entonces en la penúltima parte ellos se van con muchas colaciones Sí. y corren con más peso y atacan justo en el momento donde todos necesitaban reabastecerse. Claro. Y atacan ahí, y ahí les ganan la Vuelta a Chile. Por lo que a mí me contaron. Sí, claro. Yo Y no son sé. todas las estrategias que se van armando además en el ciclismo. O sea, ¿verdad? ataca ese momento Pilsen Cristal en el momento que se tenía que reabastecer los demás equipos. Uy, qué recuerdo nos trajiste de la Vuelta a Chile. Vanderlei Magaláes, un tremendo sprinter brasileño que venía siempre y que ganaba muchas etapas. Pero claro, Roberto Muñoz, después la gana Peter Tormen, la gana Fernando Vera. Pero yo una vez vi a Fernando Vera que el rodillo en la residencia deportiva lo hacía saltar. O sea, estamos hablando de un campeón panamericano, Fernando Que Vera. se lo quisieron llevar a Bélgica, ¿no? Sí, claro, sí. Como el no me recuerdo cómo se llama, un belga que era el monstruo del Giro de Italia y del Tour de France. Sí, Eddy Merckx. Edimer, se lo quisieron llevar de peón, ¿te acuerdas? Sí, no sí, sé sí. si tú supiste eso. Sí. No sabía, mira. Se lo Pero quisieron. no, Fernando Vera, uno, con todo el respeto a los ciclistas, debe ser el más grande ciclista de la historia de Chile. Sí. El Lobo Vera. Sí. Oh, que uno de mis ídolos de pequeño. Y el otro que era un monstruo era Sergio Aliste. Bueno, Era es que- el cerebro. Sí, Columbo Caro, que era un peón trabajador también. También. No, Y después qué lindo recuerdo. Sale el Topollillo Droguet. Bueno, yo viví. Miguel Ángel no es Topollillo. Yo Columbo Caro. tuve la suerte de vivir con ellos. De vivir en el desayuno, porque estaba en la residencia deportiva. Mira qué entretenido. Estamos junto a Osvaldo Rodríguez, uno de los mejores jueguistas de la historia de nuestro deporte, precisamente de la chueca. Estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV. Hacemos la primera pausa. Vamos a recordar los mundiales. Ese mundial, especialmente en la Tortuga, el equipo de Cleveland, Salvatierra, Dinningham, el señor que está acá con nosotros de invitado. Pausa y volvemos. Bio Bio TV. Entrevistas y puntos de vista. Los temas que marcan pauta. Las preguntas que usted quiere hacer. Los personajes que quiere ver. La entrevista de Tomás Mochati. En Bio Bio TV. Lo que escuchas, ahora lo ves. Deporte, cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días. Si quieres tener un panorama completo del teatro chileno, no dejes de ver y escuchar Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Procesos creativos, lo que no se ve en la sala, lo cuentan nuestros invitados. Sábado 12 horas, domingo 11 de la mañana. Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. No te pierdas resumen semanal del tema del día. Lo más relevante de la semana en un solo lugar. Estamos de regreso para seguir conversando con Osvaldo Rodríguez. Ya, vámonos al Mundial de la Tortuga. Que uno tiene... A ver, yo soy cincuentón y yo creo que mucha gente que nos está escuchando se va a trasladar a esas imágenes, transmisión de televisión nacional. Era una caldera la Tortuga y ese equipo de usted era un don equipo. ¿Qué equipo? A eso quiero decir, o sea, yo de repente en los deportes conjuntos me cuesta mucho reconocer quién es el mejor.
Yo tuve compañeros que le ponían la cara a la pelota. Yo no se la ponía. Yo era malo con los pelotazos. ¿Ya? Pero- Y hay que comerse un pelotazo en el hockey. Sí, sí. Hay que comerse un... Sí, sí. Bota diente, bota claro. ojo, rompe retina, un montón de cosas. Entonces, muchas veces, yo creo que nosotros, yo lo pienso ahora y yo soy un inconsciente, fui un inconsciente, yo. Porque hoy día si tú me decís, ¿lo haríais de nuevo? No lo sé. O sea, entrar a una cancha donde hay 12.000 personas y la cuestión vibraba, decir, ¿seré capaz de hacer eso nuevamente? Eso es inconsciencia. Yo creo que éramos inconscientes de lo que produjo Televisión Nacional. Recuérdate que llevaron 6 camiones. Sí, sí, sí. Hasta el día de hoy día ha sido la mejor transmisión de televisión que ha tenido el hockey. Con Pedro Carcuro, Sergio Livington, Guillermo Muñoz. Ujú. Todas esas personas estaban en el Mundial de Hockey. Y nosotros no estuvimos conscientes nunca hasta que llegamos a Concepción de lo que estaba produciendo el De Mundial. la euforia. De la euforia. Los colegios totalmente volcados en las calles. Que no te podíais bajar de los buses. No podíais salir a comer nada porque te estaban esperando. ¿Pudieron ser campeones del mundo? ¿Estaban para campeones del mundo? No, yo creo que no. Yo tenía 17 años, René Muñoz tenía 18, 19 y era el debut nuestro a nivel mundial. Habíamos tenido debut, ahora nuestra generación debuta ganando en la Argentina, que Argentina está estrenando en el Campeonato Sudamericano el Mundial del 78. Así comenzamos nosotros y ganamos 1-0 a Argentina. Y llegamos al Mundial, yo creo que nos equivocamos con Holanda. Nos equivocamos medio a medio porque... Pero ya Holanda nos había ganado la Copa de las Naciones en Suiza. Y nos volvió a ganar. Y ahí ya el mundial se nos fue. A pesar de que para nosotros se nos fue, perdimos 1-0 con España, empatamos 1-1 con Argentina, perdimos 3-1 con Portugal, todos los partidos, pero para nosotros era vergonzoso perder 3-1. Para nosotros. ¿Por qué esa generación fue tan especial, Osvaldo? Primero que nada, nunca hubo un papá conversando con el entrenador. Hubo un presidente de la federación que se dedicó a conseguir cómo podía estar la selección, cómo podía viajar mejor, cómo podía estar mejor vestida, pero él no tenía ninguna injerencia sobre el equipo que pudiese jugar. O sea, hacía su rol de dirigente. Exactamente. Y los jugadores, yo no vi a ningún papá de ningún compañero mío que estuvo en la oreja del entrenador, pone a mi hijo, cosa que hoy día no pasa. Ahí el que llegaba por la suya. Yo nunca vi al papá de Salvatierra, nunca vi al papá de Cleveland, nunca lo conocí, a ninguna mamá. Era un equipo totalmente aparte, como debería de ser. Lo que pasa es que nos sorprendemos de cosas que son. Claro, hoy día nos sorprendemos porque hoy día no pasa eso. Ya, pero ustedes revolucionaron al país con ese mundial. Y como que se abrió, creo yo, una gran expectativa de decir, chuta, parece que no somos tan malos, somos buenos para el patín hockey. Pero ahí no supimos, no estaban los medios para canalizar la efervescencia que produjo el mundial. No estaban los recintos, como hoy día tampoco lo están. Nunca supieron canalizar bien. Creo que faltaron las instancias de realizar mayores eventos. Ahora, donde estuvimos más cerca de ser campeones del mundo fue el 82 en Portugal. Todos maduros, todos sabíamos lo que era un mundial. Y perdimos el partido 2-1 con Portugal y 1-0 con Argentina. Y España nos empata a 2. España nos empata a nosotros 2. Y los otros partidos todos. O sea, a Holanda le hicimos 8-2. Yo creo que cuando estuvimos más cerca fue el 82 en Portugal. Ahí sí la vieron la opción real. No, ahí estuvo. Argentina pidiendo la hora en el 1-0. Nosotros empatábamos con Argentina, éramos segundos. Y por un punto quedamos cuartos. Y ahí bajamos a Italia. Italia siempre le ganamos nosotros a Italia. Ya después de ese mundial Italia ya se escapó. ¿Y en qué año te vas al Novara? El 85. 85. Después del mundial del 84 en Novara. Y con una... A ver, ¿cómo te explico? Yo también incrédulo, hasta en ese momento incrédulo porque... ¿Pero cómo se gestionó? ¿Te llamaron así, Osvaldo, te queremos...? No, voy y ¿cómo se llama?
veo una persona de bigote italiano ¿Ya? en un almuerzo que se pone a hablar con el doctor Juan de Dios Godoy. Algo le decían. Yo estábamos almorzando porque eran los mundiales donde estábamos todas las delegaciones en un mismo hotel. Así que era un ambiente mundialero que no te imaginas. Y eran 12 pisos y estaban los 12 equipos por las delegaciones que estaban jugando el campeonato mundial. Bueno, y después, al rato después, jugamos con España. Yo venía saliendo de una lesión que no me querían hacer jugar. Y yo dije, quiero jugar con España. ¿Te la sentí? Sí, me la siento. Y quiero jugar con España. Bueno, ganamos 5-2 a España. Y terminado ese partido con España, me dice el doctor, tengo que hablar contigo. ¿Qué? Te quieren dejar acá en Novara. ¿Y qué es lo que es Novara? Digo yo. Era el equipo, junto con la Juve y con la Tracer Milano, la de básquetbol, son las sociedades más escudetadas que hay en Italia. Hoy día seguramente deben de haber otras. ¿Y cómo se llama? Te quieren dejar. ¿Cómo? Pero no vaya a poder jugar al tiro. Ah, no, dije yo. No me quedo. Porque yo no podía jugar porque el periodo de pase, el campeonato fue el 18 de septiembre. Y el periodo de pases para extranjeros terminaba el 12 de agosto. No tenía cómo entrar. Ya. Pero a mí me querían dejar viviendo. Claro. Para y que conociera el club y todo. Y para que entrenara un año con ellos y después... Pueden inscribirte. Después me podían inscribir. Yo dije que no. Y llegan y me dicen, te vamos a llamar. Entonces te vamos a llamar. Vuelve a Chile. Vuelvo a Chile, vengo a jugar. Viene el terremoto. 85. Sí, claro. viene el terremoto, me 3 de agarran marzo. Viña y mi casa quedó a medio morir saltando. Mis papás con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey. Ah. Esa decisión. No tomaste. juego más hockey, no vuelvo a Santiago, no vuelvo, no, listo, se acabó. Y en junio, llamada telefónica 3 de la mañana. Y se hablaba que hablan poco español y si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana a las 3 de la tarde Italia. ¿Y quién es? Del hockey, decían, del hockey. Lo único que entendí del hockey. Y mi mamá pasó el teléfono, ¿te acuerdas de esos teléfonos Sí, verdes con con disco? Sí. Ya, y ahí ya listo, ya. Entonces hablé con mi papá y mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano. Y él te hizo el traductor. Claro, y mi papá fue y se fue a las 8 de la mañana, tenía una barraca en 15 Norte este caballero, Yeah. de madera, y le dice, no, vayámonos al tiro, le dice. Y mi papá, ¿por qué? Si a las 9 van a llamar. No, vayámonos al tiro, le dice el caballero. ¿Y por qué? Porque en Italia, generalmente, para que los negocios resulten, hay que estar media hora antes. Vayámonos al tiro de tu casa. Dice que cerró la oficina, dejó al encargado de la barraca que siguiera vendiendo madera y todo ese tipo de cosas. Voy igual. Y partió. Y yo vivía 3 cuadras y llegó el dicho y hecho. 25 para las 9 suena el teléfono. Y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación. Ya. No, es que yo no como carne. Y le respondía, ¿y qué problema? Es que se comen las mejores pastas y el mejor risotto. No esto, hasta que mi papá y mi mamá se van para adentro, me quedo en el living y me dice el caballero, te tienes que decidir ahora ya. En una voz media temblorosa, me voy. Me dice que el lunes te llegan los pasajes. Yo dije, ¿qué? ¿Me van a llegar el lunes? El lunes a las 9 de la mañana me están llamando de Viasa, que hay unos pasajes en Santiago Centro que tengo que pasar a retirar. Solamente de ida. Y tú sabes que en aquellos tiempos uno tenía que mostrar el pasaje de ida y vuelta o mostrar una cantidad de dólares para que te pudieran pasar. Te digo, yo esperé que pasara, me fui en un jumbo, esperé que salieran todos, yo quería ser el último, que aquí me van a agarrar y me van a mandar de vuelta. Y de repente aparecen esos bigotes que esos mismos que vi en el Mundial, y ahí se me vino el alma al cuerpo. Entré, me ve el policía, y me dice, giocatore di hockey. Por esas grandes casualidades no timbran mi pasaporte. Ya. No timbraron el pasaporte, ya, pum, pasa. Como un italiano más. Okay. Y ya, me fui. Y nos tuvimos que devolver como al mes después para que me timbraran. Claro, porque había ingresado. Había que presentarlo en el Comité Olímpico Italiano. Ya. Esa es mi historia, y así llego. ¿Y cómo fue tu estadía en Novara? El mundo del CIPAP. ¿Sí? Que si no tenías el cable a tierra, te perdías. Donde
donde el Novara era más grande que la Juventus y que el Inter en fútbol, donde había más tifosos en el hockey que en el ¿cómo se llama? Que en el fútbol. No sé, pues yo estacionaba mi auto, que tenía, me acuerdo, un Fiat 140, un 125, lo estacionaba en el lugar más increíble y no me pasaba la multa porque era mío. Que había una tremenda fila en el banco y porque llegábamos nosotros a cambiar un cheque, nos dejaban pasar por otro lado. Ah, a ese nivel. Todo, lo tenías todo. Todo. Por eso te digo, o sea, el que no tenía el cable a tierra, moría. ¿Cuántos años estuviste en el lugar? 7 años. 7 años. 7 años, con algunos intervalos. Ya. Y después estuve en Reggio Emilia, en Prato, en Vercelli. Y ahí me doy cuenta de lo que es un clásico en Italia. ¿Por? Cuando yo llego a Italia, justo estaba la presentación y tú escucháis hablar de Vercelli. Vercelli es una ciudad que está a 15 minutos de Novara, en la vecina. Llámese Viña Quilpué. Ya. Una cosa así, súper cerca. Y ya, oye, ¿sabes qué? Me dicen, la presentación del Vercelli va a jugar contra la selección italiana sub-19, que va al campeonato europeo. Vamos a verlo, vamos. Pues. Terminamos el entrenamiento y partimos con mi amigo Bernardini y el hermano del director deportivo, nos fuimos a ver. A todo esto llegamos y cuando entramos nosotros al estadio se siente un murmullo. Uno no entiende de qué se trata esto. Bueno, al otro día me llama el presidente y me dice, a ver, les tengo que decir algo a los dos al tiro. Hoy día ya están multados con 100.000 liras de aquellos tiempos. ¿Y por qué? Porque ustedes no pueden salir fuera de Novara sin permiso porque el seguro no corre. Y ahí te preguntáis, ¿seguro? ¿Yo tengo seguro? Claro, tenía seguro. O sea, no te puedes ir a meter a la cancha del rival porque corría riesgo. Te podía pasar algo. A ese nivel era el clásico. Tercera fecha, Novara, Vercelli Novara, a Vercelli. Yo ya estaba entendiendo más o menos cómo era el ambiente. Llegamos al estadio, generalmente nosotros llegábamos a más tardar. El partido era puntualmente a las 9 de la noche, 6:30 de la tarde, nosotros ya estábamos en los estadios. Y la barra del Novara llegó a las 5. Pero la barra del Novara llegaba en tren. Los esperaban en tren, los desencajonaban, los traían con policía a caballo, totalmente, los metían, los dejaban sentados y ahí los tenían. Y cuando llegamos nosotros a las 6:30, habían autos dado vuelta a la entrada del Palaceto. ¿Ya? Habían 2 autos dado vuelta. Había pasado la barra del Novara. Y ahí empezáis a tomar dónde estáis metidos. ¿Qué ambiente se vive acá? Y era un ambiente, te digo. Terminaba ahí en las noches, el ruido, porque el ruido, estadio para 10.000 personas, totalmente cerrado, el ambiente es muy fuerte. Como en Portugal, como en España, como en todos lados. Y ahí empezáis a hacer, tenéis que ser bueno, porque más encima Italia entra en un periodo, cuando yo me estoy yendo, a un compañero mío le pegan un palo y le volaron de un colmillo a otro colmillo. Uf. Y me dicen, mira dónde vais. Y fui. Y lo miré. Uf. Claro, y ahí en ese momento la Federación Italiana le dice a la Liga Nacional Italiana, o se ponen duro o se suspende el campeonato. Porque este tipo de accidentes no pueden pasar. Y ponen un reglamento estricto. ¿Y qué pasa con eso? No te tocaban prácticamente. Porque los partidos más importantes habían 3 comisarios de campo. Tú no sabías quiénes eran. Y el comisario de campo era como si cobrara el árbitro. Te llegaba la jornada de suspensión. ¿Por qué? Porque intentaste pegarle un palo a alguien. Claro. Porque eran 3 personas desconocidas que las mandaba la Federación Italiana. Más allá del informe arbitral. Más allá del informe del árbitro, habían 3 informes más. Entonces yo podía tener un gesto dentro de la cancha, llámese un gesto de palabra, un gesto al público, cualquier cosa, me anotaban y me llegaban las jornadas. Y las jornadas de suspensión eran tan caras que los clubes no la pagaban. O sea, salía de tu bolsillo. O no la pagaban, por lo tanto no apelaban.
Ya. Porque era tanta la plata, decía, Ya, te perdía tres, la fecha. y partíais de 3, 4 fechas al tiro, como nada. Y ahí te empezaban a decir, ¿sabes qué? No vamos a apelar, pero a usted te vamos a bajar el sueldo. Entonces ahí te dedicáis a jugar o a jugar. O sea, que eso que le voy a pegar un palo, o le voy a agarrar la camiseta, o le voy a agarrar cualquier cosa al rival. No, porque me veían, quedaba fuera. ¿Se pega mucho en el hockey? No. Hoy día no, hoy día te invitan hasta a tomar un café. No, pero en la época que jugabas tú. Se pegaba. Pero que codazo, chuecazo. De todo. De todo. Sí, de todo. ¿Te metías la chueca entre medio de los patines también o no? No solo entre medio de los patines. Ok, me queda claro. Bravísimo. Y de repente veía ahí uno caído, ¿qué le pasó? Le metieron la choca entre medio de las piernas. Estaba sin respiración. Pero sí, pero en los genitales. Sí, pues. Y te pegaban en los genitales. Sí, no, y un golpe ahí, por muy protector, porque se usa protector, igual no se siente. ¿Te llegó algún pelotazo alguna vez? Sí. Acá en Chile. Allá en Italia no. No. Me cuidaba mucho. No me cuidaba, o sea, en sentido. Pero digo que ese año se jugaba mucho hockey. Mucho hockey. Y era una cosa totalmente resultadista. El resultado era fundamental. Te cuento una anécdota, que siempre la cuento yo. Jugamos un partido en nuestra casa, el estadio repleto. Aparte que cuando nosotros jugábamos era como el día sábado de gala. Toda ella, la gente de corbata, la señora de vestidos de gala. ¿Qué es lo que es esto? Era una fiesta. Y a nosotros nos regalaban 2 entradas para regalar. O sea, como yo estaba solo, voy saliendo de último, mi primer partido, y esas casualidades también, voy saliendo y voy con 2 tickets. Y aparecen 2 y me dicen, nos dan un autógrafo y todo. Y les doy un autógrafo. Y había un tipo alto, le digo, toma. Y le regalo las 2 entradas. Lo regalé, pues. Toca hacer que era el jefe de la barra Novara. Amado y cuidado. Entonces ese día él no dirigió la barra y se fue a sentar a los VIP. Y le pregunté a quién le regalaba. Yo. Y ahí me preguntó, entonces, ¿a quién le regalaste la entrada? No, el jefe de la barra. Mira, estamos en Bio Bio, la radio Bio Bio TV con Osvaldo Rodríguez. ¿Eres el mejor hockeyista de la historia de Chile? Yo creo que yo no sé si... Yo creo que no hay mejores. Yo creo que estuve entre los grandes equipos, con grandes amigos, con grandes personas que me protegían mucho. Sí, eso sí. Ya, pero en la época que tú jugaste, no cualquiera se iba a una gran potencia como Italia. Sí, o sea, tuve la suerte. Y tuve la suerte de caer en un equipo. Yo siempre digo, el que llega a un equipo A se puede mantener en el A, pero el que llega a un equipo B es muy difícil que salte al A. Y por eso a mí me extraña cuando de repente se van. Yo digo, va a llegar hasta aquí nomás, en todos los deportes. O sea, es muy fácil bajar de categoría. Subir cuesta mucho. ¿Y se puede ganar plata en el hockey? ¿Puede vivir un deportista del hockey? No sé. Yo creo que en los tiempos que sí, yo hice algo, pero tampoco como para decir, ¿sabes qué? Tengo asegurado el futuro. No. Yo creo que ganamos... Un buen hockeyista debe ganar el 10% de lo que... O el 1 o el 5% de lo que gana un futbolista. O lo que pueda ganar un tenista hoy día. No. ¿Y las potencias siguen siendo las mismas? Siempre, sí. Ya. Y cada día están más lejos. Hoy día entró Francia. Ya, pues estamos hablando de Portugal, que es una de las potencias, Argentina, España, Italia ahora. En su momento Angola. Bueno, y todavía, ahora Angola no, que Angola tiene la gran suerte de poder nacionalizar jugadores portugueses. No sé cómo lo hacen, pero nacionalizan muchos jugadores portugueses, como Mozambique también. Claro, Mozambique. Van muchos jugadores que han jugado por Portugal y van por... Y ahora se metió Francia. Francia, sí. Francia porque se llevaron tres entrenadores italianos y le cambiaron la cara a los franceses. Y hoy día hicieron todo un proyecto hacia abajo de ligas bien organizadas, con horario, con sponsor, primero con infraestructura,
donde no se podía jugar al aire libre, todo indoor con baño, porque tú te preguntarás, ¿por qué decís baño? Porque acá en Chile hay muchas canchas que no tienen baño, que el público no tiene dónde ir al baño. Y tú decís galería, ¿por qué decís galería? Porque acá en Chile tampoco hay muchas que no tienen galería. Entonces, donde hay buenos restaurantes, donde hay un solo partido, no hay 500 partidos, toda una Serie A. Y así el niño empieza a subir. Ahora, uno de los gustitos que tú te diste fue hacerle un gol a Argentina y dejarlo fuera. Ese fue el 89. Ese fue un gustito. Sí, no me preguntéis cómo lo hice, pero lo hice. Pero ahí también se juntan varias variables también porque ganamos. Porque si tenemos que sacar a alguien, ¿quién ganó ese partido? Lo ganó el arquero, José Antonio Espinosa. Antonio Espinosa. Qué manera de atajar ese día. Yo lo miraba. Yo ahí sí puedo decir, jugué como en el fútbol. Aparecí 3 veces y hice 2 goles. Y teníamos el entrenador que era Santo Álvarez, claro, que había sido campeón con Argentina en el 78. Le destruyeron la casa. Porque ganó en San Juan. No, si hay anécdota. Hay anécdota. Osvaldo, de verdad, se nos pasó volando el tiempo. Agradecerte que hayas venido a contarnos acá, Bio Bio la radio, Bio Bio TV, tu historia, lo que significa el hockey para ti. Particularmente, espero que ojalá el hockey te vuelva a abrir las puertas, porque la gente como tú que le dio mucho al hockey, le entregó gloria, no debe estar afuera. De verdad te lo quiero agradecer, Osvaldo. No, yo agradezco la invitación, me sorprende, porque estando alejado uno dice, esto se acabó y se acabó para siempre. Y ¿cómo se llama? Hay muchas anécdotas que no se logran captar, nunca se supo la verdad. Y la verdad es mucho más grande de la que te conté. Hay detalles que nadie, por ejemplo, eso que te conté de las marcianitas, de las chuecas, malversación de materiales, yo le llamo, porque eso era para que lo usaran los hombres, yo se las pasé a las mujeres. Entonces, esas pequeñas situaciones las callaron. ¿Y por qué las callan? No tengo idea. Eso mismo que hizo Alipio Vera con el hockey. El hockey debería agradecerle hoy día. Si a nosotros Chile Deporte ese día dice, Julio Ritor dice, no vayan al Mundial, Chile no sube. No sube como campeón del mundo a la Serie A. Que hoy día todavía lo está. Entonces eso fue todo. Y eso lo hizo Alipio Vera. Bueno, Rodrigo era mi capitán de la selección juvenil a todo esto. Rodrigo era el hijo. Sí. ¿Cómo se llama? Lo hizo, pero no porque tú eras el hijo. Don Alipio nunca me dijo a ella, ahora Rodrigo, no. Él lo hizo porque dijo, esta cuestión es injusta, tratemos de arreglarla, y lo hizo por un incentivo personal. Y eso es lo que yo digo, ¿cómo el hockey no le agradece a una persona? Osvaldo, un abrazo. Un gusto, Pablo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Como siempre, agradecidos de ustedes, de escucharnos, de acompañarnos tanto en Bio Bio la radio como Bio Bio TV en un nuevo capítulo de Deportistas con Historia. Nos vemos la próxima semana. Chau.